Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Este canal existe para explorar las vidas ocultas, las decisiones y las tragedias que marcaron a la realeza. Detrás de las coronas, del poder y de los palacios, hubo seres humanos. Si este relato te ha parecido valioso, si te ha invitado a reflexionar, te agradeceríamos profundamente tu apoyo. Un me gusta, un comentario o suscribirte al canal nos permite seguir investigando y seguir contando estas historias con el respeto que merecen. Gracias por estar aquí y bienvenido a la historia que hoy revelamos. En el año 1828, en las altas tierras rojas de Madagascar, una mujer subió al trono con el nombre de Ranavalona I, no como consort, no como regent, sino como reina absoluta, Ramabo, la madre del pueblo. Durante 33 años gobernó con mano de hierro, ordenando ejecuciones masivas, pruebas de veneno colectivo, esclavitud brutal y la muerte de cientos de miles. El pueblo malgache la llamó Ranavalona la Cruel, la reina sangrienta, la que arrojaba cristianos a los precipicios, los hacía beber tangena mortal o los crucificaba vivos bajo el sol abrasador. Se decía que su palacio en Antananarivo era un harén infernal donde la sangre corría por las escaleras de madera, y que su ambición convirtió una isla paradisíaca en un reino de terror. Pero, ¿fue realmente un monstruo, una tirana sádica que disfrutaba del sufrimiento? ¿O fue la última gran defensora de la soberanía malgache, la mujer que resistió con uñas y dientes la colonización europea cuando todo el mundo caía bajo banderas francesas y británicas? En esta nueva serie de 7 partes, recorreremos el camino de Ranavalona y desde princesa adoptada hasta reina temida, desde la conspiración que la llevó al trono hasta las masacres que mancharon su reinado. Veremos la sangre que derramó, el veneno tangena que sirvió, las traiciones que aplastó, y las maldiciones que aún persiguen su nombre en Madagascar. Prepárate, las altas tierras de la Isla Roja se abren, y el olor a jazmín se mezcla con el de la sangre fresca. Parte 1. La princesa de las sombras. En las altas tierras rojas de Imerina, donde el aire es tan puro que corta como una hoja de lanza y los arrozales escalonados brillan como espejos bajo el sol ecuatorial, nació una niña que el destino marcaría con fuego. Era alrededor de 1788, en un poblado cerca de Ambatomanga, en el corazón del reino Merina. Su nombre de nacimiento, Rabodonandrianampoinimerina, que significa la humilde hija del nieto del rey. Pero el pueblo la llamaría simplemente Mabo, la dorada, por el color cálido de su piel y la luz que parecía emanar de sus ojos oscuros. Su padre, Andrián Salamanjaka, era un noble menor, primo lejano del rey Andrianampoinimerina, el gran unificador que estaba forjando un reino poderoso en las tierras altas de Madagascar. Su madre, la princesa Rabodonandriantompo, pertenecía a la línea real directa. Sin embargo, en la corte merina, la sangre no bastaba. El poder se ganaba con astucia, alianzas y, cuando era necesario, con sangre. Mabo creció en un mundo de guerra constante. Andrianampoinimerina había conquistado tribus vecinas, esclavizado a miles y construido un reino centralizado con capital en Antananarivo, la ciudad de los 1000. La sociedad merina era estricta. Castas rígidas, esclavitud aceptada, juicios por ordalía con veneno tangena, sacrificios humanos en las ceremonias reales. Desde niña, Mabo vio cabezas cortadas expuestas en picas, prisioneros arrojados a cocodrilos sagrados y esclavos cargando piedras para las murallas reales. Pero también vio inteligencia. Su padre adoptivo, el príncipe Andriambe, que la crió tras la muerte temprana de sus padres biológicos, le enseñó a leer los signos del destino, a observar las alianzas y a callar cuando los hombres hablaban. A los 12 años, Mabo fue llevada a la corte de Antananarivo como dama de compañía de una princesa real. Allí, entre palacios de madera tallada y jardines de jazmín, aprendió las artes de la intriga. Era hermosa, alta, esbelta, con rasgos finos y una mirada que penetraba como una lanza. Los jóvenes nobles la cortejaban, pero ella observaba más que hablaba. El rey Andrianampoinimerina, ya anciano, la notó. «Esa niña tiene fuego en los ojos», dijo una vez.
Serra peligrosa o útil. El destino la golpeó pronto. En 1808, cuando Mabo tenía unos 20 años, el rey la ofreció en matrimonio a su hijo y heredero, el príncipe Radama. No por amor, sino por política, su linaje lejano podía pacificar facciones disidentes. Radama, joven guerrero educado por misioneros británicos, era ambicioso y moderno. Aceptó la novia sin entusiasmo. La boda fue fastuosa, bueyes sacrificados, tambores resonando toda la noche, esclavos bailando hasta caer exhaustos. Mabo se convirtió en Ramabo, una de las 12 esposas oficiales de Radama. Pero no era la favorita. Radama prefería a Rasalimo, una mujer de linaje más alto que le dio hijos. Ramabo permaneció en las sombras del Roba, el palacio real, observando. Vio cómo Radama, bajo influencia británica, abría Madagascar al mundo. Misioneros de la London Missionary Society llegaban con Biblias y escuelas, artesanos europeos enseñaban a fundir cañones, tratados comerciales con Inglaterra prohibían la exportación de esclavos. El reino Merina se modernizaba a pasos agigantados. Pero Ramabo no confiaba en los Basaa, los extranjeros blancos. En privado, murmuraba a sus damas, traen regalos con una mano y cadenas con la otra. Su resentimiento creció cuando Radama, sin hijos legítimos sobrevivientes con Rasalimo, comenzó a favorecer a otras esposas. Ramabo quedó estéril, o eso se dijo, un golpe mortal en una sociedad donde la maternidad era poder. Sin embargo, su inteligencia la salvó. Se acercó a los nobles tradicionalistas, aquellos que odiaban la influencia cristiana y europea. Tejió alianzas silenciosas con Sampi, guardianes de ídolos sagrados, y con militares conservadores. En 1828, la tragedia golpeó. Radama I, con apenas 36 años, murió repentinamente. Las crónicas oficiales hablan de enfermedad, quizás alcoholismo, quizás malaria. Pero los rumores volaron. Envenenado. Algunos señalaron a Ramabo, otros a Rasalimo. La corte se dividió. Radama no tenía heredero directo vivo. El reino se tambaleó al borde de la guerra civil. Entonces, Ramabo actuó. En una conspiración maestra, apoyada por nobles conservadores y guardianes de tradiciones, declaró que Radama, en su lecho de muerte, la había designado sucesora. No era verdad, pero nadie osó contradecirla abiertamente. Rasalimo, la esposa principal, fue ejecutada junto con sus aliados más cercanos. Estrangulada en secreto, su cuerpo arrojado a un foso sagrado. Otros pretendientes al trono, príncipes colaterales, fueron eliminados uno a uno, ahogados, envenenados con tangena, decapitados. En agosto de 1828, Ramabo se proclamó reina con el nombre de Ranavalona I, la que se pliega pero no se rompe. Subió al trono en una ceremonia ancestral. Bueyes blancos sacrificados, sangre rociada sobre los ídolos, tambores retumbando mientras el pueblo se postraba. Vestida con lamba rojo sangre y corona de oro, miró a la multitud con ojos que no parpadeaban. Soy Ramabo, hija del pueblo. Madagascar será libre y pura de nuevo. Su primer acto como reina fue romper todos los tratados con Inglaterra. Expulsó a los misioneros cristianos, prohibió la conversión, cerró escuelas europeas. Los Basaa quieren nuestra tierra con sus cruces y sus cañones, declaró. Los nobles tradicionalistas la aclamaron. Los progresistas temblaron. Pero el precio fue alto. Para consolidar el poder, ordenó una purga masiva. Miles sospechosos de lealtad a Radama fueron sometidos a la ordalía del Tangena, obligados a beber un veneno extraído de la nuez de Tanguinia venenífera, luego ingerir arroz para probar inocencia. Si vomitaban las 3 pieles del arroz, sobrevivían. Si no, morían en agonía. Cientos perecieron en las primeras semanas. Los cuerpos se amontonaban en las colinas sagradas de Amboí Mangá. Ranavalona instaló a su amante, el general Rainiaro, como primer ministro. Juntos gobernaron con terror, pero también con visión. Expandieron el ejército, conquistaron tribus vecinas, esclavizaron a decenas de miles para construir caminos y palacios. Madagascar se aisló del mundo, pero se fortaleció internamente. En la corte,
Ranavalona era temida y reverenciada. Alta, majestuosa, con voz profunda que resonaba como trueno, caminaba entre sus súbditos con una lanza ceremonial. Las mujeres del palacio, sus damas y esclavas, la servían con terror. Se decía que dormía con un cuchillo bajo la almohada y que sus sueños estaban llenos de espíritus ancestrales que le ordenaban sangre. Pero en privado, con sus confidentes más cercanos, mostraba otra cara. «No soy cruel por placer», dijo una vez a una dama. «Soy cruel porque Madagascar no sobrevivirá si mostramos debilidad ante los Basaa». El reinado de terror apenas comenzaba. Los cristianos secretos, malgaches convertidos bajo Radama, serían sus próximas víctimas. Y Europa, furiosa por la ruptura de tratados, comenzaría a planear venganza. ¿Cuánta sangre más derramaría Ranavalona para mantener Madagascar libre? ¿Era una monstruo sádica, o la última gran guardiana de una cultura ancestral ante la avalancha colonial? Parte 2. La reina sangrienta. El rugido de los tambores sagrados aún resonaba en Antananarivo cuando Ranavalona, y recién proclamada reina, dio su primera orden real: que todos los que sirvieron al rey Radama se presenten ante mí para jurar lealtad o para probar su inocencia. Era agosto de 1828. El sol ardía sobre las colinas rojas y el palacio de madera tallada parecía contener el aliento. La plaza principal se llenó de miles de personas, nobles, soldados, campesinos, esclavos. Al centro, un círculo de tierra marcado con piedras blancas. Allí, bajo la mirada impasible de la reina, se colocaron grandes cuencos de madera llenos de una pasta marrón oscura. Tangena, el veneno mortal extraído de la nuez sagrada. Junto a cada cuenco, un plato de arroz hervido. Ranavalona, sentada en un trono elevado cubierto de pieles de cebú, vestida con lamba rojo sangre y una corona de oro con cuernos de toro, habló con voz que cortaba el aire como una lanza. El rey Radama murió por traición. Quien lo amara de verdad no temerá la prueba. Bibid el Tangina. Si vomitáis las 3 pieles del arroz, los ancestros os declaran inocentes. Si no, el veneno hablará por ellos. El primero en avanzar fue un antiguo consejero de Radama, un hombre de unos 50 años con cicatrices de batalla. Tomó el cuenco con manos temblorosas. Bebió la pasta amarga, tragó saliva y luego el arroz. La multitud contuvo el aliento. Pasaron minutos eternos. El hombre se dobló, vomitó violentamente, y allí, entre el vómito, brillaron 3 pieles intactas. La multitud rugió de alivio. Ranavalona inclinó la cabeza. Los ancestros te han salvado. Sirve bien. Pero no todos tuvieron esa suerte. Una joven concubina de Radama, acusada de haberle dado pociones extranjeras, fue empujada al círculo. Lloraba, suplicaba. Soy innocent. Majestad. Nunca lo traición. Ranavalona la miró sin pestañear. Entonces bebe. La mujer tomó el cuenco, derramó lágrimas dentro del veneno, bebió y comió el arroz. Pasaron 10 minutos. 15. Nada. De pronto, comenzó a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco, sangre brotó de su boca, cayó retorciéndose en el polvo rojo. La multitud gritó de horror. 2 soldados la arrastraron fuera del círculo mientras aún se agitaba. Ranavalona alzó la mano. Los ancestros han hablado. Que su cuerpo sea arrojado a los cocodrilos sagrados. Ese día murieron más de 200 personas. Hombres y mujeres, nobles y esclavos. Algunos vomitaban las pieles y vivían. La mayoría no. Los que sobrevivían eran obligados a jurar lealtad eterna a la reina. Los que morían eran declarados traidores. Sus familias eran esclavizadas o ejecutadas. La plaza quedó teñida de rojo, no solo por la tierra, sino por la sangre y el vómito. Pero la purga apenas comenzaba. Ranavalona sabía que los cristianos, malgaches convertidos por los misioneros británicos durante el reinado de Radama, representaban la mayor amenaza. Habían aprendido a leer, conocían ideas extranjeras, rechazaban los zampí y los sacrificios ancestrales. Para la reina, eran traidores internos, puertas abiertas a los Basaa que querían colonizar la isla. En 1831,
dio la orden definitiva: todo aquel que posea una Biblia, un libro cristiano o que ore al Dios de los blancos será condenado a muerte. Comenzaron las redadas nocturnas. Soldados irrumpían en aldeas, arrancaban Biblias de debajo de esteras, arrastraban a familias enteras ante los jueces reales. La prueba del Tangena se convirtió en ritual diario. En una ocasión famosa en 1832, más de 1000 sospechosos fueron obligados a beber el veneno en una sola jornada. Los que vomitaban las pieles eran liberados, pero marcados con una cicatriz en la frente: cristiano perdonado. Los que no, sus cuerpos eran apilados en carretas y arrojados a los barrancos de Ambohímanga o a los cocodrilos del río Icopa. Los gritos de agonía resonaban por las colinas durante horas. Ranavalona no se limitaba al veneno. Inventó castigos más crueles para aterrorizar. La prueba del agua: los acusados eran atados y arrojados a lagos o ríos. Si flotaban, eran culpables y ahogados. Si se hundían, inocentes, pero ya muertos. La prueba del fuego: manos metidas en agua hirviendo con arroz. Si las quemaduras sanaban en 3 días, inocentes. La mayoría no sanaba. La crucifixión viva: los cristianos más obstinados eran clavados o atados a cruces de madera bajo el sol abrasador. Algunos agonizaban días antes de morir. En 1835, en el pueblo de Ambohí-Pozzi, más de 100 cristianos fueron ejecutados en una sola jornada. Hombres, mujeres, niños. Algunos fueron decapitados, otros, arrojados desde acantilados mientras cantaban himnos. Los soldados relataron después que la reina observaba desde una colina cercana, con un telescopio francés, y que cuando un condenado gritaba «Jesús me salvará», ella sonreía y decía: «Que tu Jesús venga a buscarte entonces». Ranavalona no solo mataba, humillaba. Ordenó que los misioneros extranjeros fueran expulsados, pero antes los obligó a presenciar ejecuciones. El reverendo David Griffiths, uno de los últimos en marcharse, escribió en su diario: «Vi a una madre cristiana atada a un poste mientras sus hijos pequeños eran forzados a beber tangena. La mujer cantaba salmos hasta que el veneno le cerró la garganta. La reina no apartó la mirada ni un instante». Para financiar su reinado de terror y sus ambiciones, Ranavalona multiplicó la esclavitud. Pueblos enteros eran capturados en campañas militares contra tribus del sur y del este. Los esclavos construían palacios, caminos, fosos defensivos. Trabajaban hasta morir bajo el látigo. Las mujeres esclavas servían en el palacio real, muchas convertidas en concubinas del ejército o de la reina misma. Corrían rumores de que Ranavalona tenía amantes femeninas para probar su poder. Rainiaro, su amante y primer ministro, se convirtió en el ejecutor principal. Juntos vivían en un lujo bárbaro: banquetes con carne de cebú asado, vino francés contrabandeado, danzas hasta el amanecer mientras los condenados gritaban en las mazmorras debajo del palacio. Ranavalona, que nunca volvió a casarse oficialmente, mantuvo a Rainiaro como consorte secreto. Cuando él murió en 1852, lo reemplazó por su hijo Rainiboninaí Trinioni, manteniendo el poder en la misma familia. Pero no todo era sangre. Ranavalona fortaleció el reino. Expandió el ejército hasta 50.000 hombres bien entrenados. Construyó fortalezas de piedra que resistieron ataques. Prohibió la exportación de esclavos, aunque internamente la esclavitud floreció. Mantuvo relaciones comerciales con británicos y franceses, pero siempre en sus términos: Madagascar es mía. Quien quiera comerciar, que pague tributo. En 1837, cuando un barco francés intentó negociar un tratado favorable, Ranavalona los recibió en el Roba sentada sobre un trono de marfil y pieles. Vestida con uniforme militar europeo que había mandado confeccionar, con sable al cinto, les dijo: «Vuestros reyes pueden ser grandes, pero yo soy reina de una isla que ningún europeo ha conquistado. Volved cuando sepáis respetar eso». Los franceses se fueron sin tratado. Sin embargo, el terror interno crecía. En 1840, una rebelión cristiana en el sur fue aplastada con masacres que dejaron aldeas enteras vacías. Cientos fueron arrojados desde el precipicio de Angabo, llamado después el precipicio de los mártires.
Los cuerpos se pudrieron al sol durante semanas, y el olor llegó hasta Antananarivo. Ranavalona, ya en la cincuentena, comenzó a mostrar signos de paranoia. Veía traidores en todas partes. Ordenó pruebas de tangena a sus propias damas de compañía por sospechas infundadas. Algunas murieron gritando su inocencia. Otras, aterrorizadas, huyeron a las selvas. En el palacio, la reina dormía poco. Sus noches estaban llenas de pesadillas. Espíritus de los ejecutados, voces de cristianos cantando himnos, el rostro moribundo de Radama acusándola. Sus consejeros más cercanos comenzaron a temer por su cordura. Pero Ranavalona no cedía. Si muestro debilidad, los Vasá vendrán y nos convertirán en esclavos, repetía. Prefiero que mi pueblo muera libre que viva arrodillado. El reinado de sangre continuaba. Y mientras la reina se endurecía en su trono, Europa esperaba. Francia e Inglaterra observaban la Isla Roja con ojos cada vez más hambrientos. ¿Cuánto tiempo podría resistir Ranavalona contra su... Parte 3. El reino del terror. El año 1835 marcó el punto sin retorno. Ranavalona ahora en la plenitud de su poder, con casi 50 años y una voluntad de hierro que parecía tallada en la misma piedra roja de las altas tierras, declaró la guerra total a todo lo que oliera a extranjero. El cristianismo, esa religión de los Vasá que había florecido bajo Radama, se convirtió en el enemigo absoluto. El Dios de los blancos es un Dios de esclavos, proclamó ante su corte reunida en el Roba de Antananarivo. Quien adore a ese Dios crucificado será crucificado él mismo. La orden fue simple y aterradora: buscad a los cristianos. No dejéis ni uno. Comenzaron las grandes redadas. En la oscuridad de la noche, antorchas encendidas iluminaban las aldeas como fuegos fatuos. Soldados con lanzas y mosquetes irrumpían en chozas de madera y paja, arrancaban a familias enteras de sus esteras. Los niños lloraban, las madres suplicaban, los hombres intentaban resistir y eran golpeados hasta sangrar. Si encontraban una Biblia escondida bajo el suelo, un crucifijo tallado en madera o incluso un libro de alfabetización europea, la sentencia era inmediata: muerte. Pero Ranavalona no quería muertes rápidas. Quería espectáculo. Quería terror que se grabara en el alma del pueblo. El lugar elegido fue el precipicio de Ampamarinana, un acantilado escarpado de cientos de metros sobre un valle lleno de rocas afiladas. Allí, en una ceremonia pública que reunía a miles de espectadores obligados, los cristianos condenados eran llevados encadenados. La reina observaba desde una plataforma elevada, rodeada de sus guardias y zampi, con Rainiaro a su lado. El primer grupo, en febrero de 1835, fue de 15 personas, hombres, mujeres y 2 adolescentes. Los soldados los empujaron al borde. Uno a uno, fueron obligados a arrodillarse. Un sacerdote merina tradicional les ofrecía salvación: renunciad al Dios blanco y vivid. Algunos, aterrorizados, lo hicieron. Fueron marcados con hierro caliente y esclavizados. Los que se negaron, la mayoría, fueron empujados al vacío. Los gritos resonaron por el valle mientras los cuerpos caían, golpeando rocas, rompiéndose como muñecos de trapo. La multitud, forzada a mirar, vomitó de horror. Algunos se desmayaron. Ranavalona no apartó la vista. Cuando el último cuerpo se estrelló abajo, alzó la voz: así termina quien traiciona a los ancestros. Pero eso fue solo el comienzo. En los meses siguientes, el terror se multiplicó. En una sola semana de marzo de 1837, más de 2000 sospechosos fueron sometidos a tangena colectiva en la plaza de Andohalo. Los cuencos se alineaban en filas interminables. Hombres y mujeres bebían el veneno bajo el sol abrasador. Los que vomitaban las 3 pieles eran liberados, pero muchos morían después por los efectos residuales: convulsiones, hemorragias internas, locura. Los que no vomitaban agonizaban durante horas, retorciéndose en el polvo, gritando por agua que nadie les daba. Los cuerpos eran apilados en carretas y arrojados a fosas comunes o a los ríos para que los cocodrilos terminaran el trabajo. Ranavalona inventó castigos que helaban la sangre: la cesta de la muerte,
Los condenados eran metidos en cestas de bambú y colgados de árboles hasta morir de hambre y sed. La caldera hirviente. Algunos eran sumergidos lentamente en agua caliente hasta que la piel se desprendía. La crucifixión malgache, atados a postes en forma de cruz, pero con la cabeza hacia abajo, para que la sangre les llenara el cerebro hasta estallar. Una de las ejecuciones más horrendas ocurrió en 1840, cuando un grupo de nobles cristianos, incluyendo a Ratsita Tanina, un alto oficial convertido, fue condenado. Ranavalona ordenó algo nunca visto. Los hicieron cavar sus propias tumbas, luego los ataron y los quemaron vivos lentamente con fuego bajo. Los gritos duraron horas. La reina, desde su trono portátil, escuchaba mientras bebía ron europeo. Cuando uno de los condenados gritó, «Jesús me salvará», ella respondió con voz que todos oyeron, «Tu Jesús no está aquí, solo yo». Los cristianos malgaches, lejos de rendirse, se volvieron mártires. En secreto, se reunían en cuevas o selvas, cantando himnos en voz baja. Algunos escapaban a la costa para huir en barcos europeos. Otros resistían hasta el final. Una mujer, Rafarababirra Sendrasoa, líder cristiana, fue capturada en 1849. Antes de ser lanzada al precipicio, gritó a la multitud, «No matáis nuestro cuerpo, matáis el vuestro. Dios ve todo». Su cuerpo se estrelló abajo, pero su voz quedó grabada en la memoria de los supervivientes. Ranavalona no solo mataba cristianos. Mataba a cualquiera que oliera a disidencia. Nobles que habían servido bajo Radama eran ejecutados por nostalgia extranjera. Esclavos que trabajaban lento eran azotados hasta la muerte. Incluso miembros de su propia corte. En 1845, cuando sospechó que Rainiaro la traicionaba, lo sometió a Tangena. Sobrevivió, pero perdió poder. Su hijo Rainiboninaí Trinioni tomó su lugar como amante y primer ministro. El reino se convirtió en un estado policial. Espías en cada aldea. Denuncias anónimas recompensadas con esclavos. Familias enteras esclavizadas por el crimen de un solo miembro. Se estima que entre 1835 y 1850, más de 150.000 personas murieron por persecuciones religiosas y políticas, casi el 10% de la población. Pero Ranavalona también gobernaba. Expandió el territorio Merina hasta controlar 2/3 de la isla. Construyó un ejército disciplinado con uniformes europeos, fabricados localmente. Desarrolló industrias, fundiciones de hierro, fábricas de pólvora, talleres de seda. Prohibió la exportación de esclavos al extranjero, pero mantuvo la esclavitud interna para obras públicas, caminos, palacios, canales. El Fanompoana, trabajo forzado, se volvió obligatorio. Cada ciudadano debía meses de servicio al Estado o morir. En 1845, cuando Francia y Gran Bretaña enviaron una flota conjunta para forzar tratados comerciales, Ranavalona los enfrentó. La batalla de Tamatave fue feroz. Cañones malgaches hundieron barcos europeos, soldados lucharon en las playas. Aunque los europeos tomaron la ciudad temporalmente, fueron expulsados con pérdidas humillantes. Ranavalona celebró con sacrificios humanos. Prisioneros europeos, pocos capturados, fueron ejecutados ritualmente. La reina, ahora en la sesentena, se volvió más paranoica. Veía conspiraciones en sueños. Ordenaba Tangena a sus propias damas por miradas sospechosas. Su salud flaqueaba, dolores, fiebres, quizás efectos del Tangena que ella misma había probado en ceremonias. Pero su voluntad no. En privado, con Rainiboninaí Trinioni, confesaba dudas, he derramado sangre de ríos. ¿Valdrá la pena si Madagascar permanece libre? Él respondía, Majestad, el mundo os llama cruel, pero la historia os llamará salvadora. Pero el pueblo sufría. Hambrunas por trabajos forzados que dejaban campos sin cultivar. Aldeas vacías. Niños huérfanos convertidos en esclavos. Los cristianos supervivientes se escondían en cuevas, rezando por el fin del reinado. Ranavalona, sentada en su trono bajo la noche estrellada, miraba las colinas donde los cuerpos se pudrían. Si debo ser el demonio para que mi pueblo sea libre, murmuraba, que así sea. El terror alcanzaba su clímax.
Pero el mundo exterior se acercaba. Y dentro del palacio, un joven príncipe, su hijo Rakoto, educado en secreto por cristianos, comenzaba a soñar con cambio. ¿Caería el reino del terror bajo su propio peso? ¿O Ranavalona llevaría a Madagascar al abismo con ella? Parte 4. La resistencia oculta. El año 1845 fue el de la gran tormenta. No de lluvia, sino de sangre y susurros. Ranavalona, y con casi 60 años, había convertido Madagascar en una fortaleza aislada, un reino donde el miedo era el aire que todos respiraban. Pero bajo la superficie roja de las altas tierras, algo se movía. Los cristianos que habían sobrevivido a las masacres, las ordalías y los precipicios no se habían rendido. Se habían escondido, convertido en sombras, y comenzaron a tejer una red que amenazaba el trono mismo. La resistencia empezó en las cuevas. En las colinas boscosas al este de Antananarivo, en grutas húmedas iluminadas solo por antorchas de resina, grupos de cristianos malgaches se reunían en secreto. Hombres y mujeres con cicatrices de tangena, familias que habían perdido hijos en los barrancos, esclavos fugitivos. Allí, bajo riesgo de muerte instantánea si eran descubiertos, cantaban himnos en voz baja, leían Biblias escondidas en huecos de árboles, bautizaban a nuevos conversos con agua de manantial. Su líder era Rasalama, una mujer de unos 30 años, antigua esclava que había aprendido a leer con misioneros antes de la prohibición. Rasalama predicaba con fuego en los ojos. Ranavalona cree que nos ha matado. Pero Cristo resucita en la oscuridad. Los espías de la reina comenzaron a oír rumores. Un soldado oyó un himno en la noche. Un esclavo vio luz en una cueva. Ranavalona, en su palacio, recibió el informe con furia fría. «Traedme a los líderes vivos», ordenó. «Quiero que mueran despacio». La caza fue brutal. En una redada nocturna en 1849, soldados rodearon una cueva cerca de Amboí Mangá. Irrumpieron con antorchas y lanzas. Dentro encontraron a 37 cristianos rezando. Rasalama estaba en el centro, con una Biblia en las manos. Cuando los soldados la apuntaron, no huyó. Alzó la voz: «Hermanos, no temáis, hoy veremos a Jesús». Los arrastraron encadenados a Antananarivo. La reina los recibió personalmente en la plaza de Andohalo. Rasalama fue separada del grupo. Ranavalona la miró de arriba abajo. «Tú, mujer, te crees profeta». Rasalama respondió sin temblar: «No soy profeta, majestad. Solo sierva de un rey mayor que vos». La reina sonrió con frialdad. «Veremos cuánto dura tu fe». El castigo fue diseñado para romper almas. Primero, tangena colectiva para todos los capturados. 22 murieron retorciéndose en el polvo, gritando salmos hasta que el veneno les cerró la garganta. Los 15 que sobrevivieron fueron encadenados a postes. Durante días, bajo sol y lluvia, fueron azotados, quemados con hierros, obligados a ver cómo sus Biblias eran quemadas. Rasalama, la última, fue reservada para el final. La reina ordenó un espectáculo nunca visto. Rasalama fue atada a una estaca en el centro de la plaza. Alrededor, soldados con lanzas. La multitud, forzada a asistir, llenaba las colinas. Ranavalona habló desde su trono. «Esta mujer dice que su Dios la salvará. Que su Dios venga ahora». Los soldados comenzaron. Primero, lanzas rozando la piel, cortando sin matar. Sangre corría por sus piernas. Rasalama cantaba. Luego, fuego lento bajo sus pies. El olor a carne quemada llenó el aire. Ella seguía cantando. Finalmente, una lanza atravesó su costado. Cayó de rodillas, aún viva. Alzó la cabeza y gritó: «Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen». La última lanza le atravesó el corazón. La multitud quedó en silencio mortal. Algunos lloraron. Ranavalona se levantó y se fue sin decir palabra. Pero esa noche, en palacio, ordenó más redadas. «No dejaré ni uno». La resistencia no se quebró. Se multiplicó. En las selvas del este, entre los Betsimisaraka, cristianos fugitivos formaron comunidades secretas. En el sur,
Entre los Santsaka, esclavos cristianos planeaban revueltas. Incluso en la corte, el peligro crecía. El príncipe Rakoto, Radama II, hijo único de Ranavalona, nacido en 1829, había sido educado en secreto por cristianos ocultos. A los 20 años, Rakoto leía libros prohibidos, hablaba francés, soñaba con modernizar Madagascar como su padre Radama I. En privado, con amigos de confianza, murmuraba: «Mi madre salva la isla con sangre, pero la está ahogando». El primer intento de golpe vino en 1851. Un grupo de nobles progresistas, liderados por un primo lejano del trono, planeó envenenar a Rainiboninaitrimnioni, el primer ministro y amante de la reina, y forzar a Ranavalona a abdicar en favor de Rakoto. El plan, Tangena en su ron favorito. Pero un esclavo traicionó. La reina recibió la noticia al amanecer. La respuesta fue un baño de sangre que horrorizó incluso a sus leales. Más de 500 sospechosos fueron arrestados en una sola noche. La plaza de Andohalo se convirtió en matadero. Nobles decapitados con hachas romas para prolongar el sufrimiento. Familias enteras sometidas a Tangena. Los que sobrevivían eran esclavizados y marcados con hierro, traidores. El primo líder fue cocido vivo en una caldera gigante frente al palacio. Sus gritos duraron hasta que la carne se desprendió de los huesos. Ranavalona, observando desde su balcón, gritó a la multitud: «Esto le pasa a quien toca mi trono. Madagascar es mía hasta que los ancestros me llamen». Rakoto, interrogado, juró inocencia. La reina lo creyó, o fingió creerlo, pero lo vigiló más de cerca. «Hijo mío», le dijo una noche, «tu sangre es mía». No la derames contra mí. En 1853, otro complot. Oficiales del ejército, hartos del Fanompoana que dejaba campos sin cultivar y hambrunas, planearon un golpe con apoyo francés clandestino. Un barco galo llegó a la costa con armas, pero espías de la reina interceptaron el cargamento. Los conspiradores fueron capturados. Esta vez, Ranavalona ordenó algo demoníaco. Los ataron a postes en la playa y los dejaron para la marea alta. Mientras el agua subía, gritaban promesas de lealtad. Nadie los salvó. Los tiburones terminaron el trabajo. La paranoia de la reina alcanzó su clímax en 1857. Sospechó incluso de Rainiboninaitrimnioni. Lo sometió a Tangena pública. Sobrevivió, pero perdió influencia. Ranavalona gobernaba sola, rodeada de esclavos mudos para evitar traiciones. El reino sufría. Hambrunas mataban a miles. Población diezmada por ejecuciones, trabajos forzados, enfermedades. Europa llamaba a Ranavalona la Nerona de Madagascar, la reina loca de la sangre. Pero ella resistía. En 1856, cuando Francia intentó otra expedición militar, los cañones malgaches los repelieron de nuevo. «Mi isla no caerá mientras yo viva», declaró. En privado, la reina envejecía. Dolores Constance, Visions de Muertos. Una noche, sola en su cámara, vio el espíritu de Rasalama. «Tu reino es de sangre, pero la sangre clama justicia». Despertó gritando. Rakoto, ahora 30 años, esperaba. Los cristianos ocultos rezaban por su ascenso. Europa preparaba planes para después de su muerte. El terror había alcanzado su cenit, pero el cuerpo de Ranavalona comenzaba a fallar. ¿Caería la reina antes de que su reino se derrumbara? ¿O arrastraría a todo Madagascar al abismo con su última orden? Parte 5. La sombra del heredero. El año 1857 amaneció con un cielo rojo como sangre coagulada sobre Antananarivo. Ranavalona I, con casi 70 años, sentía el peso de cada muerte en sus huesos. Las noches eran un tormento. Espíritus de mártires cristianos la visitaban en sueños. Rasalama con el costado sangrando, Ratsitatanina con la piel quemada, miles de voces susurrando «Tu reino es de muerte». Despertaba gritando, ordenando más guardias, más espías, más Tangena. Su cuerpo, antes fuerte como un baobab, se debilitaba. Piernas hinchadas, dolores que ningún Zampi podía curar, fiebres que la dejaban postrada días enteros. Pero su voluntad era un incendio que no se apagaba.
En el palacio, la reina gobernaba desde un trono portátil, llevada en litera por esclavos mudos. Su voz, ronca por años de órdenes gritadas, aún helaba la sangre. Rainiboninaitrinoni, su primer ministro y amante, dormía a sus pies como un perro fiel. Pero incluso él temblaba cuando ella lo miraba fijamente. «Todos me traicionarán al final», murmuraba Ranavalona en las noches. «Hasta tú». El centro de su paranoia era su único hijo, Rakoto, el príncipe heredero Radama II. Rakoto tenía 28 años. Alto, hermoso, con ojos que recordaban a su padre Radama, y había crecido bajo la sombra de una madre que lo amaba y lo temía al mismo tiempo. Ranavalona lo había protegido de las purgas, pero también lo había aislado. No le permitió educación europea abierta, pero Rakoto, en secreto, había aprendido. Damas cristianas ocultas le enseñaron francés. Libros prohibidos llegaban escondidos en sacos de arroz. Rakoto leía a Voltaire, soñaba con ferrocarriles, con tratados con Europa, con abolir el Fanompoana y el Tangena. Y conspiraba. Desde 1855, Rakoto mantenía contacto secreto con Joseph Francois Lambert, un aventurero francés que había llegado a la isla con promesas de inversión. En reuniones clandestinas en cuevas fuera de la capital, Rakoto firmó la Carta Lambert, concesiones mineras, derechos comerciales, incluso permiso para bases francesas a cambio de apoyo para modernizar el reino tras la muerte de su madre. Rakoto creía que solo la apertura salvaría Madagascar del colapso. «Mi madre nos mantiene libres con sangre», escribió en un diario escondido. «Pero la sangre nos ahoga». La red de Rakoto creció. Oficiales jóvenes hartos del terror, nobles que veían hambrunas matar a sus aldeas, cristianos ocultos que rezaban por un rey tolerante. Planeaban actuar cuando Ranavalona muriera naturalmente. Pero la reina, con su instinto de víbora, olía la traición. En 1857, un espía traicionó el círculo íntimo de Rakoto. Un esclavo encontró una carta francesa escondida en sus aposentos. La llevó a Rainiboninaitrinoni, quien se la presentó a la reina con manos temblorosas. Ranavalona leyó la carta en silencio. Sus ojos se endurecieron como obsidiana. «Mi propio hijo», murmuró. «La serpiente que crié en mi seno». Convocó a Rakoto al palacio al amanecer. El príncipe entró pálido pero erguido. La reina, postrada en su lecho pero con voz de trueno, lo confrontó. «¿Es verdad que vendes Madagascar a los Basaa? ¿Que firmas papeles con franceses mientras yo duermo?» Rakoto, por primera vez, no bajó la mirada. «Madre, el reino muere. Campos vacíos, gente huyendo a las selvas, niños muriendo de hambre por el Fanompoana. Si no cambiamos, los Basaa nos tomarán de todos modos, pero como esclavos». Ranavalona se incorporó, furia dándole fuerza. «Yo he mantenido esta isla libre. He derramado sangre para que ningún blanco pise nuestra tierra como dueño, y tú me traicionas por libros y promesas francesas». Rakoto respondió con voz quebrada pero firme. «Vuestra libertad es una cárcel, madre. Vuestra fuerza es nuestra tumba». La reina ordenó su arresto inmediato. Guardias irrumpieron. Rakoto fue encadenado. La corte contuvo el aliento. ¿Mataría a su propio hijo? Pero Ranavalona vaciló. En las noches siguientes, sola en su cámara, lloró por primera vez en décadas. Espíritus ancestrales la visitaban. «La sangre de tu sangre no debe derramarse». Al final, conmutó la sentencia. Rakoto fue confinado en un pabellón vigilado, sin contacto externo. «Vivirás», le dijo la reina, «pero como prisionero hasta que yo muera. Entonces el trono será tuyo, y los ancestros te juzgarán». La purga que siguió fue la más salvaje de todas. Cientos relacionados con Rakoto, amigos, sirvientes, oficiales sospechosos, fueron arrestados. La plaza de Andohalo se convirtió en un lago de sangre. Tangena colectiva para grupos enteros. Los que sobrevivían eran esclavizados y enviados a las minas del sur. Joseph Francois Lambert, el francés, fue capturado en la costa. Ranavalona ordenó un castigo ejemplar. Lo ataron a un poste en la playa de Tamatave y lo dejaron para las hormigas carnívoras y los cangrejos. Sus gritos duraron 2 días. La reina,
En un arranque de furia, declaró: todo aquel que hable francés, que lea libros extranjeros o que mire al heredero con esperanza será tratado como traidor. Espías multiplicados. Denuncias falsas premiadas. Familias enteras desaparecían en la noche. El reino se hundió en el caos. Hambrunas mataron a decenas de miles. Aldeas enteras abandonadas. Esclavos muriendo en trabajos forzados para construir fortalezas que nadie atacaba. La población, que había sido de 5 millones al inicio de su reinado, cayó por debajo de los 3. Ranavalona, cada vez más enferma, gobernaba desde el lecho. Fibers altis, delirios. Veía a Rakoto conspirando con franceses en sus sueños. Ordenaba ejecuciones que sus consejeros retrasaban por miedo a la locura total. En 1860, una nueva conspiración. Cristianos ocultos y nobles progresistas planearon liberar a Rakoto y proclamarlo rey. El plan: incendio distracte en el palacio, soldados leales irrumpiendo para salvar al príncipe. Pero un traidor avisó. La respuesta fue apocalíptica. Miles arrestados. Ejecuciones públicas diarias. La reina, llevada en litera al centro de la plaza, ordenó algo nunca visto: una pira gigante donde quemaron vivos a 100 conspiradores principales. El olor a carne quemada cubrió Antananarivo durante semanas. Los gritos se oyeron hasta en las colinas. Rakoto, desde su prisión, oyó todo. En su diario secreto: mi madre ha enloquecido. Si no muere pronto, Madagascar morirá con ella. Ranavalona, en sus últimos meses, se volvió espectral. Piel colgante, ojos hundidos, voz un susurro. Pero aún ordenaba. No dejaré el trono a traidores, repetía. Europa observaba. Francia planeaba invasión para después. Misioneros exiliados rezaban por su muerte. En agosto de 1861, la reina cayó en coma. Delaraba nombres de muertos. Rezalama, Ratsadatana, Radama. He salvado la isla, ¿verdad?, preguntaba a sombras. Murió el 16 de agosto de 1861, a los 73 años. Su cuerpo fue envuelto en lamba rojo, colocado en un ataúd de madera sagrada. El reino contuvo el aliento. Rakoto fue liberado. Subió al trono como Radama II. Pero el legado de sangre de Ranavalona era una herida abierta que nunca sanaría del todo. ¿Había salvado Madagascar del colonialismo con su terror? ¿O lo había debilitado tanto que la invasión francesa de 1895 fue inevitable? La reina sangrienta se había ido, pero su sombra cubría la Isla Roja como una maldición eterna. Parte 6. El fin de una era. El 16 de agosto de 1861, el sol se alzó sobre Antananarivo con una luz pálida, como si el cielo mismo contuviera el aliento. En el corazón del Roba, Ranavalona y exhaló su último suspiro. No hubo drama final, ningún grito de batalla ni maldición ancestral. Solo un jadeo débil, un cierre de ojos hundidos, y el silencio que siguió fue tan pesado que los esclavos que la velaban cayeron de rodillas, sin saber si llorar o celebrar. La reina sangrienta había muerto. Noticias corrieron como fuego en paja seca. Tambores resonaron por las colinas. Nobles, soldados, esclavos, campesinos, todos sintieron el cambio en el aire. Algunos lloraron por miedo al vacío. Otros, en secreto, rezaron a un dios prohibido. Rakoto, el príncipe prisionero, fue liberado esa misma mañana. Soldados leales a él, que habían esperado años, cortaron sus cadenas. El joven de 32 años, pálido por el confinamiento, salió al balcón del palacio. La multitud reunida abajo rugió cuando lo vio. Radama II. Radama II. Él alzó la mano, voz temblorosa pero firme. Madagascar vivirá de nuevo. El entierro de Ranavalona fue un espectáculo ancestral que mezclaba duelo y terror. Su cuerpo, envuelto en 10 lamba de seda roja, fue colocado en un ataúd de madera sagrada tallada con dragones y ancestros. Bueyes blancos fueron sacrificados, su sangre roció el féretro. Cientos de esclavos la acompañaron al mausoleo de Ambohí-Mangá. Algunos voluntarios, muchos forzados a morir con Tangena para servir a la reina en el más allá.
Los cuerpos se apilaron junto al ataúd. La procesión duró días. Tambores retumbaron sin pausa. Cuando el ataúd fue sellado en la tumba, un silencio sepulcral cayó sobre la isla. Rakoto, ahora Radama II, juró el trono ante los Zampi y los nobles. Pero su primer edicto fue revolucionario: el Tangena queda abolido. El Fanampoana queda abolido. Las persecuciones religiosas terminan. Madagascar se abre al mundo. La corte se dividió al instante. Los tradicionalistas, guardianes de los ídolos y nobles enriquecidos por el terror, vieron herejía. Los progresistas, cristianos ocultos, jóvenes oficiales y mercaderes, vieron esperanza. Radama II liberó prisioneros políticos, permitió el regreso de misioneros, firmó tratados con Francia e Inglaterra. Joseph Francois Lambert, el francés de la vieja carta, volvió con promesas de inversión. Rakoto soñaba con ferrocarriles, escuelas, hospitales. Pero el legado de su madre era veneno lento. Los tradicionalistas, liderados por Rainijoari, sucesor de Rainibonina y Trinioni, conspiraron. El nuevo rey vende la isla a los Basaa, susurraban. En las aldeas, Zampi predicaban que los ancestros estaban furiosos. Hambrunas, enfermedades eran castigos por abandonar las tradiciones. Cristianos, ahora libres, comenzaron a predicar abiertamente, quemando ídolos en algunas regiones. Violencia estalló, chozas de cristianos incendiadas, Zampi asesinados. Radama II intentó conciliación. Coronó a su esposa Rabodo como reina, una mujer moderada. Invitó a nobles tradicionalistas a la corte. Pero su error fatal fue confiar demasiado rápido. En 1863, firmó la Carta Lambert oficialmente. Concesiones masivas a franceses, minas, tierras, monopolios comerciales. Europa aplaudió. Madagascar parecía entrar en la modernidad. Pero en la corte, el odio creció. Rainijoari y un grupo de oficiales conservadores planearon el golpe. La noche del 12 de mayo de 1863, durante un banquete en el palacio, irrumpieron soldados leales a los tradicionalistas. Radama II estaba con su esposa y cortesanos progresistas. Los atacantes, armados con lanzas y mosquetes, gritaron por los ancestros, por Ranavalona. El caos fue inmediato. Radama intentó huir por un pasillo secreto, pero fue alcanzado. Lo ataron con cuerdas del ámbar rojo, el color de su madre. Rainijoari, frente a él, escupió: «Tu madre salvó esta isla». Tu la vens. Radama, con dignidad, respondió: «Mi madre la ahogó en sangre». Yo intento salvarla con paz. Lo estrangularon con un lamba de seda, el mismo método usado para ejecuciones reales. Su cuerpo fue arrojado al patio. Rabodo, la reina, fue capturada y ejecutada días después. El golpe triunfó. Rasoherina, prima de Radama II y noble tradicionalista, fue proclamada reina. Pero el poder real quedó en manos de Rainijoari, primer ministro vitalicio. Los tratados con Europa fueron anulados. Misioneros expulsados de nuevo. Tangena restaurado parcialmente. El legado de Ranavalona resurgió como fantasma. En los años siguientes, Madagascar se debilitó. Guerras internas, hambrunas, aislamiento. Francia, frustrada por la pérdida de concesiones, preparó invasión. En 1883, bombardearon Tamatov. En 1895, la expedición francesa conquistó Antananarivo. La reina Ranavalona III fue exiliada a Argelia. Madagascar se convirtió en colonia francesa hasta 1960. Los historiadores debaten aún hoy. Ranavalona mantuvo la independencia formal de Madagascar durante 33 años, cuando casi toda África caía bajo Europa. Rechazó tratados desiguales, derrotó expediciones militares, preservó tradiciones ancestrales. Sin ella, quizás la colonización habría llegado décadas antes. Pero el costo fue atroz. 100.000 a 1 millón de muertos, estimaciones varían, por ejecuciones, tangena, hambrunas, trabajos forzados. Población reducida a la mitad. Cultura traumatizada. El reino que dejó era tan débil que no resistió la invasión final. En Madagascar moderno,
Su imagen es ambigua. Para nacionalistas, es heroína anticolonial, la reina que dijo no a Europa. Estatuas suyas en Antananarivo. Escuelas llevan su nombre. Para cristianos, mayoría hoy, es tirana sanguinaria, la Nerona malgache. Iglesias recuerdan mártires como Rasalama, canonizada localmente. Para historiadores, es compleja. Una mujer que subió al trono por conspiración, gobernó con terror absoluto, pero defendió soberanía en una era de imperialismo voraz. En las Colinas Rojas, los ancianos aún cuentan historias junto al fuego. Ranavalona era cruel, sí, pero sin ella, no seríamos malgaches hoy. Su tumba en Ambohí-Mangá es sitio sagrado. Algunos dejan ofrendas. Otros escupen. ¿Fue monstruo que ahogó su pueblo en sangre? ¿O víctima de su época, una reina que creyó que solo el terror podía salvar la libertad? La Isla Roja guarda silencio, como la estela en blanco de otra reina lejana. Parte 7. Final: el juicio de la historia. La tumba de Ranavalona y en Ambohí-Mangá se alza solitaria entre las Colinas Rojas, rodeada de árboles sagrados y piedras ancestrales que parecen susurrar secretos al viento. No hay estela grandiosa, no hay inscripción pomposa, solo un mausoleo de piedra y madera, custodiado por tradiciones que sobreviven al tiempo. Allí reposa la mujer que gobernó Madagascar con sangre y fuego durante 33 años, la reina que Europa llamó la loca sanguinaria y que su propio pueblo aún debate si fue salvadora o verdugo. ¿Qué veredicto merece Ranavalona y más de siglo y medio después de su muerte? No hay uno simple. Nunca lo habrá. Porque Ranavalona no fue solo una reina. Fue un huracán que arrasó su isla para intentar salvarla del mundo que devoraba África. Comencemos por los jueces de su época. Los misioneros europeos expulsados, británicos de la London Missionary Society, franceses jesuitas, la pintaron como el demonio encarnado. En informes enviados a Londres y París, la llamaron la Nerona malgache, la tigresa de Madagascar, una reina poseída por espíritus malignos que bebe sangre cristiana. Libros como History of Madagascar de William Ellis 1838 la describen ordenando ejecuciones con placer sádico, bañándose en la agonía de sus víctimas. Los dibujos de la época la muestran como una mujer monstruosa, obesa y cruel, con ojos de loca y manos goteando sangre. Para Europa victoriana, Ranavalona era la prueba de que África necesitaba civilización europea, es decir, colonización. Los viajeros y aventureros que lograron entrar en la isla, pocos y con riesgo de muerte, contaban historias que helaban la sangre. Ida Pfeiffer, la exploradora austriaca que visitó Madagascar en 1857, escribió: «La reina es temida como un dios cruel. Nadie osa mirarla a los ojos. Las ejecuciones son diarias, y el olor a muerte impregna el aire». Nicolas Mayeur, comerciante francés, describió pruebas de Tangena donde cientos mueren retorciéndose como serpientes pisadas. En Madagascar mismo, durante las últimas décadas del siglo XIX, bajo las reinas sucesoras, Rasoherina, Ranavalona II, Ranavalona III, su nombre fue tabú. Las reinas que abrieron la isla al cristianismo y a Francia la presentaron como la reina oscura cuya locura casi destruyó el reino. Cuando los franceses conquistaron Madagascar en 1895 a 1896, usaron su memoria como justificación: venimos a salvar al pueblo de la tiranía merina. Las escuelas coloniales enseñaban que Ranavalona era una bárbara sanguinaria que retrasó el progreso. El siglo XX trajo el primer giro. Con el auge del nacionalismo anticolonial en los años 1940 a 1950, Ranavalona comenzó a ser redescubierta. Intelectuales malgaches como Jan Ralaimongo y los líderes del movimiento independentista la reivindicaron como símbolo de resistencia. Ella mantuvo Madagascar libre cuando todo África caía, escribían en periódicos clandestinos. En 1947, durante la rebelión contra Francia, que dejó decenas de miles de muertos, su nombre fue invocado en canciones de guerra, como Ranavalona, no nos rendiremos. Tras la independencia en 1960, el juicio se polarizó. Los gobiernos socialistas de Didier Ratsiraka, 1975 a 1993, la elevaron a heroína nacional. Estatuas suyas se erigieron en Antananarivo.
Escuelas y avenidas llevaron su nombre. En los libros de texto oficiales, Ranavalona era la gran defensora de la soberanía malgache, la reina que rechazó tratados desiguales, derrotó expediciones europeas y preservó la identidad cultural frente al imperialismo. Sus ejecuciones se justificaban como necesarias para la unidad nacional en tiempos de amenaza externa. El Tangena y las persecuciones cristianas se minimizaban o se atribuían a excesos de nobles subordinados. Pero la Iglesia cristiana, mayoritaria en Madagascar hoy, nunca perdonó. Las denominaciones protestantes y católicas recuerdan a los mártires, Rasalama, Rafarababí, los miles arrojados a precipicios o quemados vivos. En iglesias de las altas tierras, se celebran misas anuales por las víctimas de la reina cruel. Libros evangélicos la llaman la Jezebel malgache. En algunas aldeas, su nombre aún se usa para asustar niños. Si no obedeces, Ranavalona vendrá por ti. Historiadores modernos ofrecen matices. En obras como Madagascar in the 19ª Century de Raymond de Cary 1960 o Queens of Madagascar de Solofo Randrianja 2000, Ranavalona es presentada como una gobernante compleja, una mujer que subió al trono por conspiración en un mundo patriarcal, que usó terror para consolidar poder absoluto, pero que logró lo imposible: mantener independencia formal cuando Dahomey, Asante, Zulu caían uno tras otro. Sin su aislamiento forzado, quizás Madagascar habría sido colonizada en los 1840 en lugar de 1895. G.W.Y.N. Campbell, en An Economic History of Imperial Madagascar 2005, calcula que entre 1828 y 1861, la población cayó de unos 5 millones a menos de 2,5 millones, pérdidas por ejecuciones, hambrunas inducidas por Fanompoana, enfermedades y emigración. Pero también destaca logros: ejército moderno, industrias locales, pólvora, hierro, seda, diplomacia astuta que jugó a Francia contra Inglaterra. En el siglo XXI, el debate continúa vivo. En foros malgaches como Facebook y TikTok, jóvenes discuten: Ranavalona fue una voz anticolonial versus fue una psicópata que mató a su propio pueblo. Documentales de France 24 o BBC la presentan como la reina más cruel de África. Novelas como Ranavalona la cruel de Jean-Luc Rarimanana 2010 exploran su psicología, una mujer traumatizada por la amenaza extranjera, que creyó que solo la crueldad absoluta podía salvar su cultura. En Antananarivo, su estatua en la Avenida de la Independencia mira al horizonte. Algunos dejan flores, otros pasan sin mirar. El veredicto eterno no es blanco o negro. Ranavalona y derramó ríos de sangre malgache. Ordenó torturas que horrorizan aún hoy. Convirtió su reino en una prisión gigante donde el miedo era ley. Su paranoia mató inocentes por miles. Su aislamiento retrasó desarrollo económico y educativo. Pero también resistió. Rechazó tratados que habrían convertido Madagascar en protectorado décadas antes. Derrotó expediciones militares europeas. Preservó tradiciones ancestrales cuando el mundo las borraba. Sin ella, quizás no existiría una identidad malgache independiente hoy. Fue monstruo para quienes murieron bajo su mano. Fue víctima de una época donde la única forma de resistir el colonialismo era con terror interno. Fue la reina cruel que Europa necesitaba para justificar su conquista. Y fue la última gran soberana africana que dijo no cuando todos decían sí. En las colinas rojas, cuando el viento sopla entre los arrozales, algunos dicen oír tambores lejanos. Tambores de una reina que aún vigila su isla. No me juzguéis por la sangre que derramé. Juzgadme por la independencia que preservé. Fui cruel, sí, pero libre. Y os dejé libres a vosotros, aunque pagaran el precio con su sangre. Fin de la serie La Imperatriz Odiada. Ranavalona I. Gracias por acompañarme en este viaje de 7 partes a través de la vida de la reina más controvertida de África. Ranavalona y nos deja con la pregunta eterna: ¿monstruo o víctima? ¿Tirana sanguinaria o defensora heroica? La Isla Roja guarda su secreto. La historia sigue debatiendo.